y espero que se oiga bien también conectados. Lucas 17. Los científicos estiman que el 95% de los océanos están sin explorar. 95% de los océanos están sin explorar por las dificultades que implica los altos costos y por lo tanto también estiman que por lo menos un tercio de las especies marinas son desconocidas. No sé cómo sacan esa estimación, pero hay documentos donde se hacen estas estimaciones de las especies marinas. Y a lo largo de la historia también han sido muchos famosos los exploradores que buscan tesoros, ¿no? Que buscan mapas o barcos hundidos de las flotas españolas cuando vinieron a América y hay documentados muchas historias pues de barcos que se hundieron y traían muchos pasajeros y lingotes de oro o monedas de oro. Entonces, en la actualidad todavía hay exploradores pues que han pasado años, decenas, varios años buscando y se han dedicado su vida y algunos han tenido suerte o más bien no sé si suerte, pero han tenido las herramientas y también la tecnología ahora para explorar. Hay unos aparatos como de sonares, pues, que mandan a la profundidad del mar y les indica dónde hay residuos, pues, entonces tratan de averiguar qué es, si son barcos, si son piedras, y pueden detectar por ahí, pues, es donde están barcos hundidos y entonces irlos a buscar. También han escuchado todas estas historias del Titanic, hay muchos documentales acerca de todo lo que tomó, más allá de, por ejemplo, la historia misma, ¿verdad? Del evento mismo del hundimiento, es muy interesante. Y después, los que han hecho películas, también es muy interesante revivir todos los temas, en este caso del Titanic, pero lo que me parece aún más interesante es todo este proyecto que llevó a cabo el director James Cameron, que ustedes habrán conocido, ¿no? Antes de filmar o para filmar, pasaron años explorando las profundidades del mar y desarrollaron submarinos y equipo controlado, ¿cómo se llama? Por largas líneas, pues, de cables, sí, que llevaban electricidad, luz y video, sí, para tratar de meterse a las ventanas y a los cuartos y a todos los en el interior del Titanic, pues está muy interesante. Y sobre todas esas informaciones que reconstruyeron, trataron de reconstruir todo el barco, los cuartos, las decoraciones, los espejos, las camas, las escaleras. Y eso es súper interesante. Y ahora que hubo el accidente de la implosión del Titán, que es este submarino, mini submarino para 5 personas, con fines turísticos, ¿verdad? Para que bajaran. Entrevistaron en varias ocasiones a James Cameron sobre el asunto. ¿Qué piensas tú del accidente que sucedió? Y él daba su opinión respecto a las pocas precauciones de seguridad que tuvieron, etcétera. Pero el enfoque después fue que este mismo hombre, James Cameron, bajó, o yo supe pues que él mismo bajó con su equipo por lo menos 33 veces. Es la persona que más veces bajó a las profundidades del Titanic para recorrerlo, sacar fotografías, sacar video, para reconstruir la información o tomar información para reanimar o revivir la película, ¿no? En este texto, si se dan cuenta, va a mencionar 2 veces el mar, las profundidades del mar. Vamos a ver 17 del 1 al 10 y de ahí vamos a partir para tomar 2 lecciones bien interesantes. Lucas 17 del 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, que se le arrojase al mar, y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los discípulos al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podréis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Aquí hay 2 lecciones que me parecen muy interesantes relacionadas con lo que es echado al mar. Piensen en eso. Y creo, ahora que hemos estado estudiando el libro de Lucas, texto tras texto, que no en ningún momento he visto, me parece que no he visto como que Lucas dispara como que al aire, como que agua a las botellas a ver cómo las llena, ¿no? Es decir, no está tocando temas misceláneos al aire, que Jesús dijo esto acá y Jesús dijo esto acá y Jesús enseñó esto acá, sino por lo que hemos estudiado de la naturaleza misma como científico, Lucas, y que se investigó diligentemente y escribió en orden todas las cosas para que conociéramos la verdad. Creo que está súper estructurado el libro, es un libro bien estructurado y no hay ningún versículo o sección que esté ahí metida como relleno, ¿sí me explico? Sino creo que tiene razones bien específicas para escribir y aquí estimo que no es diferente. Hay tres secciones y la primera, bueno, les voy a decir las 2 cosas que menciona el texto que hay que echar al mar o que se echan al mar. Uno es una persona que pone tropiezo en un niño o en un menor, que se le debe de atar una piedra de molino y es echado al mar. Eso es mejor para él que el juicio que se está ganando por lo que está haciendo. Esa es la primera cosa. Una persona que pone tropiezo, mejor le es que sea echado al mar, a las profundidades del mar. Y la segunda cosa es el sicómoro, ¿sí? Y es de las cosas que les digo, ¿qué hace un sicómoro ahí metido pues en medio de esta historia, ¿no? ¿Qué hace un árbol sicómoro metido ahí diciendo que por la fe se va a desarraigar y sembrado o echado en el mar, ¿no? Plantado en el mar. 2 cosas al mar, el que pone tropiezo y el árbol sicómoro. ¿Qué significan? ¿Qué nos trata de decir? ¿Qué nos está enseñando Lucas? La primera parte en el versículo 1 y 2 habla Jesucristo que es imposible que no haya tropiezos. Es decir, la naturaleza humana nos hace propensos o nos hace con fácil acceso a ofender, a hablar mal, a pensar mal, a actuar mal, o sin pensarlo y dañar a las personas que amamos. ¿Sí? Podemos dañar muy fácilmente con lo que hacemos, lo que decimos, con nuestras actitudes o nuestras omisiones a una persona que amamos o las personas a las que amamos. Por eso no es raro, no es imposible, más bien es imposible que no vengan tropiezos, pero cuidado con la persona por el que vienen los tropiezos. Yo creo que tiene mucho que ver las intenciones en este sentido también. Vamos a buscar un pasaje paralelo que está en Mateo 18, no pierdan Lucas 17, pero vean Mateo 18 y nos da más información de este mismo momento. Mateo 18, del 1 al 9, nos da más información de este evento. ¿Alguien lo quiere leer en voz alta para todos? Mateo 18, del 1 al 9.
Aquí nos da un poquito más información del contexto. Nos dice que los discípulos le preguntan a Jesús que quién es el mayor en el reino de los cielos y él ilustra o señala a un niño. Los niños en aquel tiempo empezaban a ser enseñados en el templo a los 12 años, ¿verdad? Y estaban bajo la custodia de los padres mayormente hasta esa edad. Dios ha puesto a nuestro cuidado los hijos y hay mucha información respecto a las omisiones que tuvo Israel en el tiempo de Josué, por ejemplo, que no le informaron, no le dieron a conocer a la siguiente generación quién era Dios, y cuando Josué y su generación murieron, dice, la siguiente generación no sabía quién era Jehová, no sabía quién era Dios, y creo que esa es la más grande omisión que los adultos podemos hacer. Los niños tienen algunas características bien interesantes. Una de ellas es de que todo lo creen, ¿sí? No tienen el contexto de tanta información que los adultos podemos tener, ¿sí? Respecto a un montón de cosas. Los niños tienen un contexto muy chiquito, muy reducido, ¿verdad? Y todo lo que nosotros les podamos decir, ellos lo creen, porque somos sus papás. Ellos han estado bajo nuestro cuidado y nosotros tenemos la oportunidad y la gran responsabilidad de siempre hablarles con la verdad, porque en el momento que ellos se den cuenta que papá y mamá nos han dicho cosas que no son verdad, se empieza a quebrar esa confianza que tienen los hijos para con los papás y cuestionan entonces ahora si lo que los papás nos han dicho toda la vida es verdadero. Entonces, las nuevas familias o cuando vienen bebés nuevos, bebés chiquitos nuevos, por primera vez o por segunda vez, vean esa valiosa oportunidad, pues, que tus hijos reciban de tu parte siempre palabras verdaderas. Todo lo creen, qué oportunidad tan importante, y que ellos sepan que mi papá, mi mamá, no me dicen mentiras. Ellos no me dicen mentiras y es una gran oportunidad para transmitirles verdades cada vez más grandes, más profundas, hablarles de Dios, y ellos van a saber, van a entender que lo que yo les estoy diciendo es verdadero y no son fantasías. Ellos también tienen la necesidad de seguir un ejemplo. Ellos tienen, igual que los adultos, por nacimiento una naturaleza de Adán. Los hijos tienen la naturaleza de Adán. Si bien confían en lo que les digamos, van a necesitar un ejemplo en palabra, en conducta, a quien seguir, un modelo a quien seguir. Tienen la necesidad de seguir ese ejemplo. Y con ese ejemplo, lo que decía yo la semana pasada, poder encaminarlos a decirles, mira, esta parte tú no la entiendes, no la puedes, no entiendes qué es lo que está pasando dentro de ti que no te permite obedecer, ¿sí? Pero te voy a explicar por qué. Y podemos hablarles del Evangelio, el primer Adán, el segundo Adán, y hablarles de la necesidad de un nuevo nacimiento, la necesidad de un Salvador, y encaminarlos a Cristo. Cuando ponemos algunas reglas a los hijos cuando son pequeños, esas reglas nos van a ayudar a encaminarlos a Cristo, ¿sí? Obviamente no podemos dejarlos que hagan lo que quieran. Cuando son pequeños tenemos que enseñarles qué se come, qué se hace, a qué hora se duerme, a dónde ir, a dónde no ir, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos en ese sentido, pero en algún momento las reglas ya
no las van a querer obedecer tanto, no las van a poder obedecer tanto en la casa. Y cuando eso suceda, es la oportunidad de hablarles acerca de Jesucristo como su Salvador y el nuevo nacimiento para que ellos puedan tener el Espíritu Santo y la nueva naturaleza para poder confiar y obedecer al Señor. Y el Señor Jesucristo menciona que de esos niños es el reino de los cielos. Ellos tienen acceso porque creen en mí. Dice el texto, acá está. Estoy en el 17. Dice el versículo 17:2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Mané? ¿Cuál es? El 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ese es el que estaba buscando. Uno de estos pequeños que creen en mí. Piensen que no sabemos de quién son hijos estos pequeños que están ahí alrededor, pero están escuchando a Jesús, viendo a Jesús, las enseñanzas de Él, y entendemos que están creyendo, pues no hay una barrera que les esté impidiendo creer, excepto lo que los adultos, y en este caso también fariseos, decían acerca de Jesucristo. Ellos podían ser el obstáculo para que los hijos o los niños pudieran seguir creyendo en Jesucristo, creer en Él como el Salvador. Ellos creían en Jesús sin poner argumentos, sin poner obstáculos, sin justificarse a sí mismos, y ellos reciben la verdad fácilmente. Los niños reciben la verdad fácilmente. ¿Qué podemos hacer los adultos o qué omisiones o qué acciones tomamos que podemos tropezar a nuestros hijos o a los niños? Podemos desviar esa confianza, ¿sí? Cuando les mentimos, cuando les engañamos, cuando les enseñamos mentiras. Hay sistemas filosóficos que enseñan mentiras acerca de la creación, el origen del mundo, el destino del ser humano, la naturaleza del ser humano, y tenemos nosotros como papás la responsabilidad de cuidarlos de esas filosofías engañosas. Podemos tener cuidado acerca de no engañarlos con nuestras palabras, con nuestras conductas, y abusar de su inocencia, ¿sí? Hay una película que acaba de salir recientemente en los Estados Unidos y viene a México en agosto. Quizá han escuchado de ella. El nombre en inglés es Sounds of Freedom. No sé si esa sea la traducción al español. Sonidos de libertad. ¿Cómo se va a llamar? La voz de la libertad. Y realmente ha causado mucha expectativa porque el principal actor, Jim Caviezel, es el que hizo a Jesucristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ha habido muchas entrevistas al respecto, pues, y en esta película él actúa como el agente del gobierno de Estados Unidos, del FBI, que se encarga infiltradamente de perseguir a estos grupos que abusan de menores. Pues es algo bien grave y algo bien triste. Es el horror de lo peor del ser humano. La película creo que no es tan cruda, pero tan solo escuchar el testimonio del policía, de la gente que lleva a cabo esta investigación, dice que lo que él vio, lo que él escuchó, lo que él supo al estar infiltrado, era para llorar, pues para sentarse a llorar y ir a abrazar a sus hijos a la escuela ese día. Dice, fui a la escuela y los abracé, porque realmente es mucho daño lo que en el mundo se está haciendo a los menores. Niños que son abandonados por sus padres al cruzar las fronteras, no solamente de México a Estados Unidos o de Centroamérica, los que vienen a Estados Unidos, pero en todo el mundo los niños son abandonados, son puestos a circunstancias que les hacen dudar de la dirección de los padres, de la guía de los padres, y como consecuencia dudar de que exista Dios, de que hay un Dios. ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer esto y dejar a los niños abandonados? Entonces los adultos tenemos una gran responsabilidad
Y el texto enseguida dice, les mandé por ahí ya la fotografía de un asno trabajando en el molino. Imaginen lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Hay un juicio a las personas que ponen un obstáculo para que los niños crean en mí. Aquel que pone un obstáculo y que evita que los niños en su inocencia y en su credulidad tengan acceso a la verdad, es mejor que se les ponga una piedra de molino y se le arroja a la profundidad del mar. Es mejor eso al juicio que esperan cuando enfrenten a Dios personalmente. Es una gran advertencia. El siguiente punto es versículo 3 y 4. Dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Esto es como, pongan atención, esto es hacia ustedes. Pongan atención para ustedes, cuídense a ustedes mismos. Y dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Piensa por un momento que te levantas a las 7 de la mañana y te acuestas, digamos, temprano a las 9, ¿sí? Son 14 horas. Y que cada 2 horas venga la persona que te ofendió a pedirte perdón. Cada 2 horas. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está diciendo. Si 7 veces al día, bueno, no importa la hora, ¿ves? Pero 7 veces al día viene una persona que te ofendió a pedirte perdón, dice, diciendo, me arrepiento, perdónale. Hay 2 cosas que podemos hacer con una persona que ofende o que ofende continuamente. La primera es la reprensión, el valor de la reprensión. Yo creo que muchas veces, no sé si en este tiempo hay poca reprensión a los hijos desde temprana edad, y esa misma falta de reprensión evita que los niños sientan algún dolor por lo que han hecho. ¿Sí? La falta de reprensión hace que los hijos no tengan dolor por lo que han ofendido. Y no sé si es temor de parte de los padres, callamos, no queremos hablar la verdad en amor, pero lo que las Escrituras nos mandan a hacer cuando una persona nos ofende o hace algo ofensivo a nosotros es reprenderlo. Y la reprensión no significa que lo hagamos en enojo, con ira y con golpes, sino hablar la verdad en amor, exponer lo que está equivocado. Todos somos llamados a dar cuentas. Todos somos llamados a dar cuentas a alguien. Y en ese dar cuentas, la autoridad tiene la responsabilidad de reprendernos. Los hijos, cuando son reprendidos, entienden lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si en la vida de los jóvenes, como dice Proverbios, hay hijos bastante necios o de voluntad bastante dura, y dice, hijo, escucha la reprensión de tu padre, escucha la reprensión, no seas necio, ¿sí? Esa necedad nos puede traer muchos problemas. Entonces el llamado en Proverbios es a escuchar la reprensión y a obedecerla, tomar la reprensión y amar al que nos reprende, porque lo hace justamente también con amor y con interés de que conozcamos lo que es correcto. Es peor callar, como que no pasa nada, ¿sí? Y evitarnos la molestia de un enfrentamiento. Eso es peor. Preferimos a veces no pasar un mal momento, pero es mejor pasar un mal momento, un momento difícil de enfrentamiento, ya sea con tu hija, con tu hijo, decir, mira, a ver, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Tal vez tenemos un bonito día, todo nos está saliendo bien y de pronto la esposa dice, oye, tu hija hizo esto, o tu hijo hizo esto, ¿qué vas a hacer? Y uno siente como que, es que no, ahorita no, porque todo está bien, estoy contento, es la hora de la comida, ¿sí? Quizá hay que encontrar a lo mejor sí el momento correcto, pero no dejar pasar el momento para reprender, para llamar la atención.
escoge el mejor momento, llamamos, ¿verdad? Y en amor, hablar la verdad y decir, mira, entiendo que hiciste esto, ¿qué hiciste? O quizá más bien con preguntas también, como el Señor dice, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Es buscando el arrepentimiento, buscando la confesión, ¿verdad? Hablar la verdad en amor, buscar el arrepentimiento y ese momento difícil que podemos pasar realmente eventualmente nos trae descanso. Se convierte en descanso, eventualmente se convierte en paz, en arrepentimiento, en unidad y acerca a los corazones de la persona que acepta la reprensión y del que está actuando para llamar la atención. Tú tienes responsabilidades en tu círculo de influencia o en tu círculo de autoridad, ya sea en tu trabajo, en la familia, y en cada situación diferente tenemos esta responsabilidad al que está bajo nuestro cuidado de llamar a la reprensión. Esa es la primera responsabilidad. La palabra reprender significa también, o como llamar a cuentas, amonestar, reconvenir. Amonestar, reconvenir. Les repito, no tiene que ser en enojo, no es con golpes, no es con groserías, no es con ofensa, ¿verdad? Sino, ¿qué hiciste? ¿Qué sucedió? ¿Eres responsable? ¿Qué vamos a hacer para corregirlo? ¿Sí? Ya sea que sea un problema de corazón o sea un problema simplemente de no entender las instrucciones, de las responsabilidades, pero tenemos que ayudar a las personas para que actúen correctamente, que conozcan lo correcto y lo incorrecto. La segunda instrucción aquí dice, si se arrepiente, perdónalo. Si se arrepiente, perdónalo. Este principio del perdón no tiene que ver con protección para el ofensor, ¿sí? Hoy en día hay sistemas que protegen más al ofensor, derechos humanos y a veces sistemas legales que protegen más al ofensor que el que ha sido dañado, ¿sí? Esto no es así. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo está diciendo perdónalo, y si vienes 7 veces ante ti, perdónalo, parecería como que, bueno, es a favor del ofensor, ¿no? Y si tomamos o si encontramos el contexto o el texto paralelo de esta historia, en Mateo 18 también está, le preguntan, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor Jesús responde, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Parece como inmunidad para el ofensor, ¿verdad? Pero este es otro asunto. El ofensor, ya mencionó Jesús, que es mejor que se le ate una piedra a la cabeza o al cuello y se le eche, ¿sí? O sea, él va a tratar con el ofensor. El problema del ofensor no es con el ofendido, aunque también tiene que arreglar cuentas, pero si no se arrepiente, no es inmunidad para el ofensor. Él se les va a tener que ver con el juez justo, ¿verdad? Pero el llamado es, mira por vosotros mismos, atención contigo mismo, porque esta situación de ser ofendido, más que dañar al ofensor, nos daña a nosotros mismos. Y de ahí viene la otra historia del sicómoro que me parece interesante. ¿Cuáles son los principios para perdonar? ¿Cuáles son los principios para perdonar? Si cada 2 horas viene la persona, te ofende y te vuelve a pedir perdón, el Señor dice, pues perdónalo. Y a las 2 horas, perdónalo. Y a las 2 horas, perdónalo. Esta frase que el Señor Jesucristo usa dice, no 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Saben que aparece en la Biblia, en el libro de Génesis por primera vez? ¿No les recuerda? Parecería que era como una frase usada por los judíos para hablar de un superlativo, como algo, ¿cómo se dice? Bueno, les voy a decir cuál es. Cuando Lamec menciona que Caín va a ser vengado 7 veces, Lamec dice, bueno, si Caín fue o será vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Sí, es como una expresión de, ¿cómo se dice, mande? Mucho, como llevarla al máximo, llevarla al tope, pues, ¿sí? En ese caso es diferente, pero aquí el Señor Jesucristo mismo la usa, que no hay límite, ¿sí?
No son 7 veces al día, sino 70 veces. Y yo he escuchado que no solamente es 70 por 7, sino es como 7 a la 70 potencia, que es diferente, ¿sí? Ahí habrá que investigar si la referencia es correcta, pero como quiera, 70 veces 7 son un montón de veces, pues. Ya más 7 al día son muchas. Los principios para perdonar son estos, y les pido que me ayuden a buscar 2 versículos. Dios usa el sufrimiento. Cuando alguien nos ofende, nos pone en un momento de sufrimiento, en un periodo de sufrimiento, de daño. Nuestro corazón es dañado, pues la relación es dañada y nuestro corazón es dañada. Tenemos que entender que Dios usa ese sufrimiento. Dios usa al ofensor como una persona, como un agente que Él está usando para nuestro bien. El sufrimiento es parte del ministerio del Señor Jesucristo, fue parte del ministerio de Pablo. Y Pablo enseña, dice, ser participantes de su sufrimiento. La teoría o la enseñanza de que no debemos de sufrir, pare de sufrir, es equivocada, pues el sufrimiento es algo que Dios usa para nuestro beneficio y a veces lo usa cuando otras personas nos ofenden. ¿Cómo ves tú la ofensa? Vela como algo que Dios está haciendo a favor tuyo. ¿Alguien lea, por favor, 1 de Pedro 5:10? 1 de Pedro 5:10. ¿Alguien te defraudó? ¿Alguien te hizo algo injusto? ¿Alguien te dijo algo incorrecto? Es el agente de Dios a favor tuyo. 1 de Pedro 5:10, ¿quién lo lee? Ajá, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, todos pasamos periodos de dificultades, de presión, de presiones en la vida, pues ofensas. Pues Dios está usando eso para tu beneficio, porque a partir de ahí puedes conocer el perdón, puedes conocer la paz, puedes conocer la limpia conciencia, puedes tener la libertad del perdón. El primer principio entonces es Dios usa el sufrimiento para nuestro bien, para nuestro crecimiento. El segundo principio es el perdón que tú tienes del Señor Jesucristo es la regla. Si Él nos perdona a nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar a nosotros al que nos ha ofendido? No podemos retener el perdón a alguien que nos ha ofendido cuando hemos aceptado el perdón de Dios hacia nosotros. Él nos perdonó. Podemos tener una limpia conciencia y aquí está el punto que quiero mencionar también. Alguien lea Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Ajá. Piensa en esto. El perdón elimina la amargura. El perdón elimina la amargura. Sabes que nuestro corazón puede guardar resentimiento, ¿sí? Y puede pasar un día, 2 días, 5 años, 10 años y sigue tan fresco como el primer día que nos ofendieron, ¿sí? Porque ahí lo hemos guardado. Y el Señor dice, mira por ti mismo, ten cuidado, atención contigo mismo, porque esta ofensa que Dios permite en tu vida o alguna injusticia que alguien te pueda hacer, Dios la está usando para tu crecimiento, para tu beneficio. Y si no lo perdonas, estás dañándote a ti mismo, guardando amargura, y esa amargura se hace una raíz, dice raíz de amargura.
y contamina a los demás. ¿Mané? ¿Alguien dijo algo? Job fue saqueado, ¿verdad? Job fue saqueado, perdió a su familia y por un momento parece que trae un gran problema con Dios, pues obvio, muere sus hijos, pierde sus cosas, los caldeos vienen y les roban, les queman y tiene un gran problema, pero declara en su mente, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y inicia bien, pues, y el resto del libro, Job lucha para justificarse delante de Dios, pero finalmente él está convencido de eso y Dios usa el sufrimiento para conocer a Dios. Y rumbo al fin del libro, recuerden lo que Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? A través del sufrimiento y del perdón, él entiende que Dios está trabajando en su corazón, en su vida, y conoce más a Dios. Elimina la amargura. José fue vendido, ¿verdad? Y tal vez también por años luchó contra sus hermanos, contra el rencor contra sus hermanos o algo, pero Dios es fiel y decía, Jehová está con él. En Potifar, con Potifar, Dios está con él. En la cárcel, Dios está con él. Dios está con él. Y entiendo que José aprendió a través del sufrimiento a conocer a Dios en medio de las dificultades. Y cuando llegó el momento de enfrentar a sus hermanos, no aguantó más y tuvo que perdonar ahí en lágrimas, diciéndoles, yo soy José, hermanos. Y es un momento de sorpresa para todos y luego buscan a su padre, etcétera, ¿verdad? David fue insultado, Jesucristo fue crucificado, Esteban fue apedreado, ¿verdad? Cuando predica las lecciones cronológicas, está hablando de la creación a Cristo, Esteban, hablándoles a los judíos, lo apedrean, y ¿se acuerdan cuál fue su actitud? ¿Qué es lo que Esteban está diciendo cuando muere? Perdónalos. No saben lo que hacen, perdónalos. Está abogando por los que lo matan. Esteban está abogando por los que le están matando. Morir sin amargura. Podemos ver nuestros corazones, nuestras expresiones en la cara, en el rostro. Podemos ver la amargura en el rostro de alguien, pues, que guarda rencor. Hay algunos estudios también donde los médicos relacionan algunas enfermedades con los momentos cuando una persona empezó a guardar amargura. Hay algunas historias que les puedo contar, pero hay una mujer, pues, que le fuimos a compartir el evangelio. Era una mujer grande, se había divorciado, había terminado muy mal su matrimonio y se había divorciado y estaba enferma de cáncer. Entonces fuimos a casa de la señora a compartir el evangelio para que conociera que Jesús le amaba. Y estábamos platicando con ella y algunas preguntas guiaron a ese asunto de desde cuándo empezó el cáncer, desde cuándo empezó la enfermedad. Y ella claramente dijo, me empecé a sentir mal cuando terminó mi matrimonio, porque terminamos mal, enojados, siempre guardé amargura por lo que él me hizo, lo que me engañó, lo que hizo, lo que me dijo, terminamos muy mal. No hay prueba de eso, pues, ¿verdad? Pero hay muchos estudios que les puedo también mencionar que médicos, cuando hacen este tipo de preguntas, relacionan o coincide el tiempo de la enfermedad con el momento en que empezó a guardar amargura. En los Salmos o es Proverbios que dice, mis huesos se secan, ¿sí? Repito, no es protección para el malo, no es inmunidad para el ofensor, pero es para tu beneficio el perdonar. Cuando tú perdonas, aceptas el sufrimiento de parte de Dios, tienes una limpia conciencia, eliminas la amargura y eliminamos la contaminación y amargura a los que nos rodean.
Ahora voy rumbo al final con la siguiente sección. Alguien lea Lucas 17, 5 y 6. Y aquí es donde creo que hay algo bien interesante. A ver si lo ven también conmigo. Ajá, aquí les mando la imagen del sicómoro. Es un árbol muy frondoso, es una sombra grande, ¿sí? Y el sicómoro crece rápido. Crece mayormente en tierras bajas y húmedas. Dice, tiene raíces vigorosas, raíces gruesas, pero no tan profundas. Tiene raíces gruesas, pero un tanto superficiales. Aquí les mando otra fotografía de las raíces de un sicómoro. ¿Sí? Obvio, la fortaleza o la fuerza de las raíces pueden en la actualidad como levantar banquetas, digamos, ¿verdad? Siempre lo vemos por todos lados. Pero esas son las raíces de un sicómoro. El fruto del sicómoro es el higo, una especie de higo. Y la madera tiene algunas propiedades sonoras y se usa se usaba para construir instrumentos, guitarras o el mango de la guitarra, etc. Ahora, la pregunta, ¿qué tiene que ver un sicómoro en la historia del perdón, de la amargura, de la reprensión, del poner tropiezo? Dicen los discípulos en respuesta a, si una persona viene y te ofende 7 veces al día, perdónalo. Y ellos dicen, auméntame la fe porque no lo creo, ¿cómo le hago pues, verdad? Auméntame la fe. Obviamente es un asunto completamente de fe, confiar en la obra de Dios y en lo que Él está haciendo, pero necesitamos fe para perdonar, para eliminar la amargura. Y creo que el Señor Jesucristo saca la ilustración del sicómoro para ilustrar la amargura. ¿Sí? No sé si estén de acuerdo conmigo o no, no me lo estoy sacando de la manga, pero me parece bien interesante pues la secuencia de eventos y de momentos. Y dice, el Señor le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decir a este sicómoro, desarráigate. Cuando hablamos de la amargura es una raíz de amargura que no la podemos sacar, no la podemos quitar de nuestras vidas, a menos que perdones. A menos que perdones, que confíes en el sufrimiento, en el principio del perdón. Si Dios me ha perdonado, ¿cómo no voy a perdonar yo? Y entonces sientes que tu corazón se libra de algo, pues cuando perdonas, tu rostro cambia, tu corazón cambia, tienes paz, tienes contento en tu corazón y es como arrancar ese sicómoro y tirarlo al fondo del mar, pues. Vean dónde acaba este hombre que pone tropiezo, con la piedra en su cuello y en el fondo del mar, como algo inalcanzable, es inaccesible, oscuro, perdido, no lo queremos volver a ver, está allá donde nadie lo puede encontrar. A lo mejor James Cameron en algún momento encontrará al hombre con la piedra por allá. Pero se me hace muy interesante esto y espero que sea correcto que el Señor Jesucristo está poniendo la ilustración del sicómoro, no como algo, ¿cómo puedo decir? Sí, no como algo aislado de hablando de la fe. ¿Y para qué querrá una persona desarraigar un sicómoro y plantarlo en el mar? Nada más porque tenga mucha fe. No creo que la fe sirva para hacer trucos de magia, pues, o trucos, ¿no? Como, ¿quién va a beneficiarse por un sicómoro que va a parar al mar? Sí, eso tal vez tiene también alguna otra enseñanza, pero yo no he podido mover ninguna montaña. No sé si por causa de incredulidad, pero creo que hay algo más en ese tipo de menciones, pues, ¿verdad? Y aquí creo que tiene ese valor de
Aumentamos la fe porque no puedo perdonar a mi hermano, a mi esposa, a mi esposo, que todo el día está haciendo cosas o diciéndome cosas. Bueno, Dios va a trabajar con él o con ella, ¿sí? O con el que me ofende, el que me hace algo injusto. Pero atención contigo mismo. Si tienes que reprender, háblalo para poder distinguir entre el bien y lo mal, entre el bien y lo malo, y mayormente a los niños. No seamos de tropiezo a los niños. ¿Sí? Reprendámoslos, enseñémosles el camino correcto. Dios reprendió al profeta, no al profeta, sino al sacerdote, por no estorbarle a sus hijos. Y a veces tenemos que estorbarle a nuestros hijos, reprenderlos y decirles, esto es incorrecto. Y si reiteras en eso, va a haber una consecuencia, ¿verdad? La amargura, si no perdonamos, si no aprendemos a perdonar y a deshacernos de eso, también nos distancia de la comunión en medio de la iglesia. En la iglesia nos ofendemos, pues, no sé si 7 veces al día, pero por lo menos 4 domingos al mes, ¿verdad? Hay situaciones, cosas que en el chat, que no nos caemos bien de repente, o ya sé cómo es ese hermano que siempre hace eso, ya sé cómo es la hermanita que siempre hace eso. Hay ofensas, somos individuos y el Señor dice, imposible que no vengan tropiezos. En la vida de la iglesia, ahorita que estamos estudiando Corintios, es bien interesante porque traen un montón de problemas y el Señor les está, a través de Pablo, diciéndoles, vean que han sido enriquecidos en todo, en palabra, en ciencia, en la gracia, en la comunión con el Señor Jesucristo. Están exaltando a las personas en lugar de apreciar la comunión unos con otros, ¿verdad? Y las iglesias en muchas ocasiones nos ofendemos, hay ofensas y no las perdonamos. Preferimos distanciarnos de una persona que ha hecho algo o me ha dicho algo y mejor no quiero verlo, y nos perdemos de la riqueza de lo que el Espíritu de Dios hace en medio de las iglesias, de la iglesia. Nos distanciamos de la comunión con la iglesia, tenemos falta de comunicación, separa a las familias, todo por nuestro orgullo de no perdonar, y cuidado porque podemos tener una raíz fuerte de amargura en nuestro corazón, un sicómoro. Voy a terminar con otro texto que es Efesios 4:31. Ya va a ver la una. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Efesios 4:31. 32 también, 31 y 32. Caleb, por favor. Con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros. Gracias, Caleb. La siguiente sección la leo muy rápido. Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o pacienta ganado, al volver en su campo, dice, pasa, siéntate de la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame, ciñete, sírveme, hasta que yo haya comido y bebido, después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si esta sección también está relacionada con el diálogo anterior, el llamado es a hacer lo correcto. Somos siervos inútiles cuando hacemos lo correcto, lo que tenemos que hacer. No poner tropiezo, enseñar a nuestros niños y jóvenes a seguir confiando en Dios y serles ejemplo de eso, reprender cuando es necesario o llamar la atención, perdonar cuando hay arrepentimiento,
restaurar la relación. Hay veces que tenemos que restaurar la relación, eliminar la amargura y recordar que hay dos cosas para el olvido en el fondo del mar: los tropiezos y la amargura. Gracias, Vic.